son las investigadoras e integrantes del Programa Universitario de Estudios de Infancia y Adolescencias. ¿Con quién vamos a hablar en este caso? Con una de las integrantes, que es Paula Mateos. Ella es investigadora e integrante del Programa Universitario de Estudios de Infancias y Adolescencias. Paula, bienvenida, buenos días. Sergio Carelli y Lucía Velázquez la saludan. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Sergio, buenos días, Lucía, y buenos días a la audiencia, como siempre. Bueno, Paula, ¿qué tal? Buen día. Acá recibiéndola, un placer que nos atienda. Bueno, ustedes fueron muy tempestivos en hablar del tema. Entrevistaron hace un par de días a nuestra colega Analía Videla, sí, que también forma parte de nuestro programa, y justamente a partir del diálogo que ustedes establecieron con ella y de también nuestros propios diálogos dentro del equipo de investigación, decidimos que era necesario plantear algunas cuestiones muy puntuales, posicionarnos incluso más allá de las expresiones de Venegas Lynch, sino, bueno, pensar que en las expresiones de Venegas Lynch está el espíritu de una forma de pensar las infancias y adolescencias que justamente nosotros discutimos y rechazamos. Entonces nos pareció que era propicio hacer un comunicado como el que hicimos, que les hicimos llegar a ustedes, justamente para ir más allá de la cuestión coyuntural y plantear algunas cuestiones más profundas que tienen que ver con pensar la infancia desde la perspectiva de derechos y también comprender al trabajo infantil no como trabajo sino como explotación, que es la manera como se está entendiendo el trabajo infantil a nivel internacional en este momento, siempre amparándonos en las convenciones internacionales y en particular en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es buena la aclaración para entender justamente desde dónde nos tenemos que ubicar frente al niño, sus derechos, las infancias, porque en este caso, como siempre se ha tenido en cuenta, la participación de los chicos en el ámbito laboral se entendió por momentos como explotación y en otros momentos se entendió, creo, o hubo quizás esa mala interpretación como algo que sucedía en ciertos ámbitos, ¿sí? En ciertos ámbitos laborales donde los chicos participaban, donde colaboraban con la familia, donde eran parte de un movimiento de trabajadores. Un movimiento que hasta se naturaliza. Se naturaliza, claro. Y hasta se romantiza, me parece, sí. Paula. Bueno, claro, a ver, hay que diferenciar porque obviamente no todo es trabajo, no todo es explotación. Las tareas que implican la participación de niños y adolescentes en la vida cotidiana de las familias, en términos colaborativos, no pueden considerarse trabajo, justamente son colaboraciones familiares. Ahora bien, cuando las tareas de cuidado, que a veces las realizan de manera sin cobrarlas, a veces las realizan las mujeres y otras veces las realizan los niños y adolescentes dentro de las familias. Cuando las tareas de cuidado ya exceden la mera colaboración y se constituyen en un trabajo permanente que implica varias horas, que no necesariamente implica un aprendizaje de un oficio, sino que es contribuir a que una economía familiar se pueda acrecentar sin que el niño pueda ir a la escuela, por ejemplo. Claro. Bueno, eso ya es una situación de explotación, aún en el caso en que uno lo puede ver en términos de, bueno, pero se trata de cuidar a los hermanitos. Bueno, pero cuando el cuidado de los hermanitos hace que una niña, un adolescente, lo pongo en términos de género porque muchas veces son las adolescentes,
un adolescente tenga que descuidar sus estudios, bueno, esa ya es una situación en la cual se está rayando la situación del trabajo, ¿no? Claro. ¿Y por qué preferimos, a ver, puede ser entendido en términos de explotación, puede ser entendida la palabra explotación como una palabra demasiado pesada, ¿no? Sí. Demasiado dura. Sin embargo, es importante que la usemos porque cuando el trabajo no es asalariado, primero que nada, cuando el trabajo de cualquier humano no es asalariado, bueno, es una reducción a la esclavitud y es claramente una explotación. Pero si a eso le sumamos que ese trabajo es realizado por personas que no tienen que estar trabajando porque están en una etapa de su vida que es de formación, que es de crecimiento, que es de desarrollo integral, bueno, en esa situación la cuestión se agrava aún más. Por eso nos parecía muy importante que planteemos que el trabajo, cuando están involucrados niños, el, entre comillas, mal llamado trabajo infantil, el trabajo infantil es explotación siempre. Claro. Y es importante que esto quede claro. Incluso hay convenciones internacionales muy importantes como la convención, el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual esto se ha llegado a consensuar a nivel internacional y se lo plantea incluso como una forma, se lo plantea como de una de las peores formas de explotación infantil, ¿no? Entonces, incluso el convenio 182 lo que plantea es la necesidad de eliminar estas formas de explotación. Entonces, bueno, cuando un dirigente político, más allá de lo coyuntural y del color que tenga, livianamente dice que el niño tiene que estar ayudando al padre en el taller, y a esto para colmo le agrega una expresión muy poco feliz o bastante triste, como decir, por ejemplo, que no cree en la obligatoriedad de la educación, está cometiendo varios delitos, no creo que sean inocentes, lo está haciendo con total conciencia, y bueno, sobre estas cuestiones hay que alertar. Primero que nada, la obligatoriedad de la educación no pasa por la creencia personal de ningún fulano. La obligatoriedad de la educación es un derecho que está garantizado en nuestra Constitución. Es muy interesante porque incluso la obligatoriedad de la educación proviene de la ley 1420, que es una ley que ya tiene más de 100 años, que fue superada por la actual ley de educación nacional, pero la ley 1420, que es la que plantea la educación obligatoria en Argentina, la inventaron los liberales a principios del siglo XX. Entonces es muy loco que vengan estos personajes que se autodefinen como liberales y justamente contradigan a quienes ellos reivindican como sus próceres, ¿no? Entonces, por un lado, la educación no es una creencia, es una obligatoriedad que se debe cumplir. La debe cumplir no solo el Estado, sino cada miembro de la sociedad. Hay una figura que trabajamos mucho y que es una figura también de tipo, que la trabajamos mucho en filosofía política, que es la de la corresponsabilidad social. La educación es una obligación del Estado, o sea, el Estado tiene la obligatoriedad de impartir la educación a sus ciudadanos, pero también hay una cuestión de corresponsabilidad social, o sea, la sociedad es corresponsable de que cada niño, niña, adolescente esté educándose, ¿no? O sea, si vos, por ejemplo, te enterás de que hay un pibe que está laburando y que no está yendo a la escuela, es tu responsabilidad cívica ocuparte de que eso no ocurra. Fíjate que no estoy diciendo que lo tenés que denunciar, porque acá también corremos el riesgo de
criminalizar personas que a lo mejor no tienen otra posibilidad. Entonces quiero sobrevolar por arriba de esto. Bien. Es responsabilidad cívica. Nos tenemos que ocupar de que los pibes estén en la escuela y no laburando. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, bueno, esta cosa de decir lo de que el niño no tiene que estar en la escuela sino en el taller ayudándole al padre, bueno, ya es el sumum de la explotación, porque ni siquiera se le cruzó por la cabeza plantear que algo que no estaría bien, pero que al menos tendría un signito más de justicia, que es que reciba algún tipo de paga. Claro. No, ni siquiera eso, ¿no? Es explotación pura y dura, lo cual está muy mal. También estaría mal que fuese trabajo pagado, porque, insisto, los chicos tienen que estar en la escuela. Y después hay una cuestión que es más de fondo y que también tiene mucho que ver con el espíritu de esta línea de pensamiento en el gobierno y que ya nos acerca más a lo que es la sociología del trabajo, y es que tener niños y adolescentes trabajando lo que hace es bajar el precio del salario. Y esto, bajar el precio del salario, implica que se le puede bajar discrecionalmente el sueldo a los trabajadores, sí. A los trabajadores en general, ¿no? Esto no es una novedad de la sociología del trabajo ni de la ciencia política. Ya en el siglo XIX se hablaba del ejército industrial de reserva, que eran todos los trabajadores desempleados que estaban en la puerta de la fábrica esperando que echen a los que estaban explotando adentro para poder entrar a ser explotados en el lugar de los que acababan de echar, ¿no? Claro. Entonces, no es una novedad lo que estoy diciendo, pero traducido a la vida contemporánea, Sí. tener niños o pensar en tener niños y adolescentes trabajando no es otra cosa más que crear un ejército industrial de reserva que sirva para bajar el precio del salario a los padres de los niños. Ahora, Paula, me detengo un segundito y quizás puede ser tema para hablarlo en otra oportunidad, pero Sí. vos haces mención específicamente en los niños o en aquellos adolescentes que pueden acceder a alguna actividad laboral, porque pasa también, a ver... Bueno, por eso te decía que hay que diferenciar. Claro. Argentina tiene un corpus legal muy interesante sobre el tema del trabajo infantil y lo que se define como la protección del trabajo adolescente. Bien. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, una ley, que es la ley 26.390, Sí. que lo que hace es prohibir el trabajo infantil y reglamentar el trabajo adolescente protegido. Ah, bien. Entonces, eso lo tenemos en la Argentina, es una ley que es del 2008, y lo cual permite que aquellos adolescentes que están desarrollando algún tipo de actividad productiva y están cobrando salario, lo hagan de manera que no sea explotación. Bien. Entonces, que puedan estar en blanco o que puedan efectivizar aportes. Hay cuestiones que están previstas en la ley y que y también hay un tope de horas, Sí. y también hay que cumplir determinadas cuestiones, como por ejemplo no se debe abandonar la escolaridad. Hay varias cuestiones ahí en el medio, pero el trabajo adolescente, por supuesto, se respeta y debe ser protegido. Si te parece, Paula, este tema puntual de los adolescentes involucrados en el trabajo y todo el marco que hace a esa actividad, si te parece, lo podemos tratar próximamente porque es interesante saber todo lo que sucede en el ámbito de la adolescencia. ¿Sabés qué pasa? Que por ahí tenemos un poco cortos los tiempos en esta mañana, pero sí sería un tema para abordar. ¿Te parece? Dale, por supuesto. Dale, por supuesto. Bárbaro, Bueno. Paula. Nos ha quedado igual una claridad enorme en todo el ámbito de los niños, ¿sí? Sí. Bien, listo. Bueno, perdón, a veces... No, por favor. Me siento en clase y no me acuerdo de que estamos con tiempos radiales. Sí, Bueno, de todas maneras,
de todas maneras te vamos a agradecer un montón por esto, y Dale, te comprometemos a tener esta próxima charla, ¿sí? Dale. Y ya aquí en los estudios de la radio, Paula. Dale, cómo no. Genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen Un miércoles. abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.